Capítulo 2. La vejez. Por cierto, no es novedosa la idea de que el cambio constituye la naturaleza esencial de la realidad. En el siglo VI a.C., el filósofo griego Heráclito postuló que todos los fenómenos estaban sujetos a un constante fluir y que no nos bañamos dos veces en el mismo río. A decir verdad, todo cambia en forma constante, ya sea en el mundo natural o en el quehacer humano. Nada se mantiene exactamente en el mismo estado, ni siquiera durante el instante más fugaz. Hasta las rocas y minerales que parecen más sólidos están sometidos a la erosión del tiempo. La transitoriedad de todos los fenómenos. El budismo llama transitoriedad de todos los fenómenos a este aspecto efímero de la realidad. En la cosmología budista, esta noción se describe como un reiterado ciclo de formación, continuación, declinación y desintegración que experimentan todos los sistemas, inclusive la vida humana. La vida humana no cesa de cambiar, como quiera que actuemos. La filosofía del budismo enseña que todos los fenómenos, al igual que nuestro cuerpo, son transitorios. Pese a que el envejecimiento es inevitable, a menudo rehusamos aceptar que, a cada segundo, nuestra vida envejece. En el pasado, la gente mayor era tratada con reverencia, porque impartía conocimientos y tradiciones a la comunidad. En esta época, que da más importancia a la rapidez y a la eficiencia que a los valores tradicionales, la población anciana se ve lamentablemente excluida del gran quehacer social. A menudo, los mayores son vistos como una carga, más que como parte del patrimonio familiar. No ha de sorprender, entonces, que la gente deplore el paso de los años y haga todo lo que esté a su alcance para retardar la vejez. La ciencia médica ha estudiado desde muchos ángulos el proceso de envejecimiento humano. Algunos dicen que la extensión de la vida está determinada por los límites de la división celular. Otros argumentan que el envejecimiento está genéticamente establecido. Pero sean cuales fueren las causas por las cuales envejecemos, lo esencial es enfrentar la vejez sin temor y que nos preguntemos cómo vivir y sumar años con dignidad. Nichiren describió el supremo valor de la existencia y dijo que un solo día de vida valía más que 10 millones de onzas de oro. Si prolongar la vida una sola jornada representa semejante fortuna, ¿cuánto más importante entonces es reconocer la dignidad suprema de la existencia? Una vida que se pierde no se recobra jamás. No obstante, el propósito de este reconocimiento no es aferrarse a la vida el mayor tiempo posible, sino hacer de cada día algo realmente valioso. Nichiren también escribió: la existencia de un ser humano es algo difícil de conservar, así como es difícil mantener el rocío de la hierba. Pero es mejor vivir un solo día con honor que 120 años para morir en la deshonra. Nuestro desafío es dar sentido profundo a cada uno de nuestros días y no preocuparnos tanto por la cantidad de tiempo, sino por la forma en que vivimos. Eternidad y transitoriedad. En el capítulo anterior analizamos la eternidad de la vida. Al mismo tiempo, la vida humana, como cualquier otro fenómeno, es transitoria. Estas dos verdades, más que contraponerse, se complementan entre sí. Tan grande es el cambio físico y psicológico que experimenta una persona desde la infancia hasta la madurez, que la transformación parecería afectar al ser en su totalidad. Y sin embargo, a lo largo de este proceso, hay una identidad que mantiene íntegras la mente y el cuerpo, y permanece relativamente constante. El budismo la llama yo superior o identidad verdadera. En cualquier momento determinado, podemos relacionarnos con el medio ambiente de manera compasiva y considerada, o bien aislarnos de él y desinteresarnos. Cuando esta participación es comprometida y abierta, experimentamos nuestro yo superior. Cuando nos cerramos a los demás,
lo que prepondera es nuestro yo inferior. Este último opera bajo influencia de la ilusión, mientras que la identidad verdadera es sinónimo de nuestra naturaleza de Buda. Vivir en pos del yo superior significa reconocer el principio universal que subyace a todas las cosas e, iluminados de este modo, elevarnos sobre el sufrimiento que origina la conciencia de la transitoriedad. Para fortalecer y mejorar la calidad de nuestra existencia, es menester creer en algo eterno. Cuando uno piensa que esta existencia es el comienzo y el fin de todo, pierde la oportunidad de disfrutar de una vida realmente profunda. Pensémoslo de este modo. Los niños son felices chapoteando y jugando en esas pequeñas piscinas plásticas de jardín. Pero cuando crecen y conocen la sensación de zambullirse en una verdadera pileta de natación, las otras ya no le parecen divertidas. Y los que tienen ocasión de nadar en el mar abierto, probablemente, no se sientan tan a gusto ni siquiera en una piscina olímpica. Del mismo modo, cuando nuestro punto de vista se expande y trasciende los confines de esta existencia actual para abarcar el inmenso y eterno universo, experimentamos un deleite tan profundo como satisfactorio. Los problemas que acarrea la vejez. La cuestión de la vejez puede abordarse desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Los médicos y biólogos trabajan para contrarrestar o hasta eliminar ciertas enfermedades degenerativas, con el objeto de extender la duración de la vida sana mucho más allá de los 100 años. Los psicólogos intentan aliviar un amplio espectro de trastornos depresivos asociados a la vejez. Los especialistas en gerontología social buscan que la población anciana pase esta etapa de la manera más segura y agradable posible. Empero, para que todas estas labores sean realmente efectivas, deben llevarse a cabo de manera coordinada y conjunta. Aunque los síntomas biológicos, psicológicos y sociales del envejecimiento se manifiesten separadamente, en general existe una interacción entre todos ellos. Por ende, para hallar solución a los muchos problemas de la vejez, es necesaria la cooperación de científicos y especialistas de disciplinas diversas. Si bien es cierto que, a cualquier edad, los individuos difieren mucho entre sí, estas diferencias se acentúan mucho más en la ancianidad. Nos parecemos mucho más a nuestros semejantes a los 7 meses que a los 70 años. Pues, aunque la vejez es un proceso ineludible, avanza a ritmo muy distinto en cada individuo, y esto hace que algunos adultos parezcan mucho más jóvenes que otros de su misma edad. En 1970 formé un grupo con diversos amigos. Todos habíamos nacido en el mismo año, 1928. Cada vez que nos vemos y veo el brillo de su mirada, me sorprende constatar que algunos parecen mucho más jóvenes de lo que realmente son. Esto indica dos cosas. En primer lugar, el calendario no es la única forma de medir nuestra edad ni la más importante, pues los factores fisiológicos, psicológicos y espirituales sin falta ejercen una poderosa influencia. En segundo término, los ojos resplandecientes de una persona mayor indican una fortaleza espiritual que, a su vez, acendra la vitalidad física. A medida que envejecemos, nuestros órganos internos se van atrofiando lentamente y las articulaciones pierden agilidad. Pero estos, de por sí, no son graves problemas. Aún en la vejez, el ser humano sigue conservando la fuerza vital intrínseca que le permite reparar las partes deterioradas o dañadas de su cuerpo. Y no hay razón, ni siquiera cuando se suman muchas décadas, para no hacer ejercicios físicos que mantengan una buena tonicidad y proporcionen bienestar corporal. Muchas personas que sufren de enfermedades graves a edad avanzada tienen miedo de emplear el cuerpo y la mente tan activamente como antes, aún después de su recuperación. Pero esto solo hace que uno se debilite más. Es importante no restringir la actividad en nombre de la vejez. Para combatir las aflicciones del envejecimiento,
el ser humano debe cultivar su sabiduría. Esta le permite procurarse una mayor cuota de bienestar. Por ejemplo, para poder continuar las actividades con entusiasmo y energía, es útil saber cómo prevenir las enfermedades antes de que se manifiesten y cómo conservar la buena salud. Más que entregarnos pasivamente a la vejez, debemos vivirla de frente, con actitud positiva y enérgica. La ciencia médica nos ofrece una sabiduría específica al respecto que nos muestra la forma de lograrlo. Hay dos importantes factores que explican lo que, en términos muy amplios, llamamos proceso de envejecimiento. Los cambios biológicos relacionados con el deterioro del cerebro y otras partes del cuerpo, como el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y el sistema circulatorio, y ciertas instituciones y costumbres sociales, como la edad de retiro obligatorio, que cambian el estilo de vida y la mentalidad de referencia de las personas que envejecen. Como dijimos, existen ciertos cambios biológicos que el hombre puede controlar. Desde el punto de vista social, debemos pensar qué podemos hacer en bien de los ancianos y qué pueden hacer ellos en beneficio propio. Las actitudes con respecto a la vejez. Ninguno de nosotros es inmune al envejecimiento. Una vez, Shakyamuni mencionó la necesidad de conquistar 3 formas de orgullo: el orgullo de la juventud, el orgullo de la salud y el orgullo de la vida. Las personas embriagadas por la jactancia de su juventud suelen sentir rechazo hacia la gente anciana. Los hombres embriagados por el orgullo de la salud sienten aversión por la gente enferma. Y los seres humanos embriagados por el orgullo de estar vivos aborrecen la muerte. Pero, al apartar la mirada de la vejez, la enfermedad y la muerte, que son parte de la realidad, estamos negando nuestro propio futuro y nuestro destino inevitable. En psicología se definen 3 problemas claves de la edad avanzada: la angustia, la soledad y la sensación de ser superfluo. La sociología, en cambio, dice que las dificultades críticas de la vejez son la pobreza, la enfermedad y el aislamiento. Aunque algún día la sociedad logre eliminar la pobreza y la enfermedad, más aún le costará a las personas mayores resolver su sentimiento de inutilidad, soledad y angustia. Nichiren describió un lugar llamado el país donde se abandonaba a los ancianos. Según las escrituras budistas, antiguamente había una tierra donde, invariablemente, se dejaba a la gente mayor librada a su propia suerte, lejos de todos, para que allí muriesen y hubiera menos bocas que alimentar. Un día, el país se vio en una crisis gravísima. El único sabio que podía ayudarlos a hallar la salida era un anciano cuyo paradero nadie conocía, pues su hijo, reacio a aceptar la cruel costumbre, lo había escondido en un lugar secreto. Al enterarse de ello, el rey modificó las leyes para cerciorarse de que los ancianos fuesen tratados con la debida reverencia. La nutrida experiencia de vida de la gente mayor constituye un recurso tan preciado como imprescindible. Por lo tanto, debemos reflexionar sobre nuestra forma de ver la edad anciana y crear una sociedad donde los mayores puedan sentirse plenos y vivir a gusto esta etapa de su existencia. Este, a decir verdad, debería ser el objetivo de toda ciencia y labor en el área geriátrica. Es terrible que las personas mayores, que en casi todos los casos llegaron a la vejez luego de muchos años de servir a sus familias y a la comunidad, acaben sintiéndose excluidas de la sociedad. A menudo responden con su propio aislamiento mental y emocional. Es comprensible que los ancianos, conscientes de que ya no pueden hacer muchas cosas que antes los mantenían activos, les cueste aceptar los problemas y las limitaciones de la edad. Cada sociedad tiene luces y sombras. A lo largo de la historia, las mujeres, los niños y la gente mayor han tendido a ser marginados,
más que recibir el debido respeto e interés de la comunidad. Nichiren reconoció este problema. Al respecto, ponderó elogiosamente al rey Wen, un sabio monarca de la antigua China, que conociendo los sinsabores que sufrían los ancianos en su país, les brindó el máximo apoyo posible y estableció amplias políticas de bienestar social. Esta benevolencia solidaria y humanística del rey Wen, escribió Nichiren, hizo que la dinastía fundada por él prosperara durante 37 generaciones, es decir, durante 800 años. La cultura que valora a los mayores valora a la humanidad. Es necesario que la familia y la trama social en su conjunto construyan una cultura de espiritualidad profunda y compasiva, y que tracen una red de beneficios prácticos que atiendan a las necesidades de la población anciana. El aspecto luminoso de la vejez. Hace unos años, el New York Times publicó un artículo sobre los hallazgos de un grupo de investigadores científicos. La nota se titulaba «La mente anciana muestra que el desarrollo continúa durante toda la vida», y llegaba a la conclusión de que el envejecimiento producía desarrollo en ciertas áreas del cerebro y declinación en otras. Aunque en la vejez hay una disminución de la inteligencia fluida, también hay un incremento de la inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida, según este artículo, es el conjunto de aptitudes que intervienen en la percepción y el empleo de relaciones y patrones abstractos. Es la flexibilidad de pensamiento que uno utiliza, por ejemplo, cuando juega al ajedrez. En cambio, la inteligencia cristalizada es la capacidad de utilizar un conjunto acumulado de información general para formular juicios y resolver problemas. En términos prácticos, esta modalidad de inteligencia es la que el hombre emplea para interpretar los argumentos del editorial de un periódico o analizar problemas que no tienen respuestas claras, sino opciones más o menos convincentes. Aparentemente, no hay base científica para pensar que la inteligencia decrezca de manera significativa con la edad. El artículo cita a Martha Storand, de la Universidad de Washington, en San Luis, quien dice: «La merma en la inteligencia fluida tiene cierta incidencia, pero las personas aprenden a compensarla, aún en la vejez. Uno puede seguir aprendiendo las cosas que le interesan como antes, solo que el proceso demorará un poco más». Warner Shaye, eminente especialista norteamericano en geriatría, agrega: «En ciertas facultades mentales, a los 60 años comienza a verse una ligera declinación, pero en la mayoría de los seres humanos hay una merma significativa a los 80. Pero algunas facultades mentales declinan muy poco y hasta mejoran a edad avanzada. Y hay algunos sujetos que no muestran a sus 80 años disminuciones que interfieran con su vida cotidiana». La doctora Belle Boom Beer, otra destacada gerontóloga estadounidense, dedicó 20 años al estudio de pacientes centenarios. Concluyó que cuando los individuos empleaban en forma continua sus facultades de concentración y memorización, las aptitudes mentales no declinaban. La tercera etapa de la vida. Hay algo muy inspirador en las personas que, por haber hecho una buena labor en sus décadas anteriores, a edad avanzada llegan a poseer un gran caudal de experiencias y de sabiduría. En estos casos, su discernimiento se vuelve más profundo y vasto con la ancianidad. En consecuencia, bien haríamos en considerar la forma en que hoy estamos viviendo, ya que ella afectará la naturaleza de nuestra propia vejez. Si vemos los años del aprendizaje escolar y universitario como una primera etapa, y la edad adulta posterior como una segunda fase, en tal caso, los años del retiro, cuando damos los toques finales a nuestra existencia, son una tercera edad para el ser humano. Aunque la fuerza física sea menor, mientras nuestra mente esté claramente enfocada, podremos hacer que nuestra vida resplandezca.
Un refrán dice: para el necio, la vejez es su crudo invierno, para el sabio es la edad de oro. Es decir, que el enfoque con que se aborde esta tercera edad marcará grandes diferencias entre una persona y otra, especialmente en la que respecta a su riqueza y sensación de plenitud. Todo depende de nuestra actitud y de cómo enfrentemos la vida. ¿Será la vejez una barranca que nos conducirá hacia el olvido? ¿O el periodo en que lograremos nuestros objetivos y conduciremos toda nuestra existencia hacia un desenlace triunfal llena de satisfacción y de recompensas? Se ha dicho que envejecer dignamente es más difícil que morir, pero mientras tengamos una actitud positiva y orientada hacia el mañana, mientras vivamos aceptando nuestros desafíos, podremos dar a nuestras vidas una magnífica profundidad. Hay un mundo de diferencia, asimismo, en la forma en que nos referimos a la vejez. ¿Podemos verla como la tercera edad de nuestra vida o tan solo el resto de vida que nos queda? Ese resto de vida denota las obras inútiles de la existencia, pero la tercera etapa apunta al brillante potencial que sigue teniendo nuestra existencia. Vuelvo a citar a Goethe: la dicha de la vida es grande, más grande aún es la dicha de vivir. Una existencia de compromiso y de claro propósito comienza por las metas que cada uno decida trazarse. En la vejez, más que en cualquier otro periodo, es importante indagar nuestro valor como seres humanos. ¿Qué aspectos de nuestro corazón valoramos más allá del prestigio y de la posición social? El doctor Norma Cousins, pacifista y ex profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la UCLA, me dijo en una oportunidad: la muerte no es la mayor tragedia que habremos de enfrentar en la vida. Mucho más trágico es que, mientras una parte de nosotros sigue con vida, otra parte importantísima haya muerto. No hay tragedia que conlleve un mayor espanto. Lo esencial es construir algo valioso en la vida. El propósito de nuestra existencia, hasta el último momento, es crear valor. No hay vida tan noble como la de aquellos que viven dedicados a algo en lo que creen y luchan denodadamente, empeñándose con abnegación en bien de sus convicciones. Cuando uno llega a la vejez, sabe perfectamente en su fuero interno hasta qué punto está satisfecho con su vida. Esto es algo que nadie más puede saber o decidir en nuestro lugar. El desafío más grande que el ser humano enfrenta en esta sociedad, en rápido proceso de envejecimiento, es poder decir honestamente al término de sus días que valió la pena cada jornada de su existencia. Una actitud positiva nos colma de energía. El futuro está esperándome. Tengo nuevas metas y allí voy, decidido a lograrlo. El que vive cada día al máximo puede guiar su existencia hacia un final glorioso, como el dorado crepúsculo que ilumina el firmamento en todas las direcciones. ¿De qué manera, entonces, la gente anciana puede conservar su sentido de propósito y vivir con la sensación de ser útil y productiva? Diversos estudios recientes han señalado los siguientes factores. Mantener una activa participación social. El deterioro es más rápido en los ancianos que se aíslan de la sociedad. Mantener la actividad mental. La inteligencia verbal tiende a mejorar cuando uno sigue cultivando intereses intelectuales. Ciertas actividades y pasatiempos cognitivamente estimulantes, como el ajedrez, el bridge, la ejecución de instrumentos musicales o el aprendizaje de idiomas, ayudan a frenar procesos neurológicos, aun los que intervienen disipando el mal de Alzheimer u otras dolencias degenerativas. Poseer una personalidad flexible. Un estudio a largo plazo reveló que las personas que en la edad adulta pueden tolerar la ambigüedad y disfrutan de las nuevas experiencias, logran mantener más despiertas las facultades mentales en sus últimas décadas. Conservar el sentido del humor.
El humor es una poderosa defensa contra el sentimiento de impotencia, tan común en la vejez. Una actitud mental positiva, fortalecida con la función fisiológica de la risa, activa la secreción de endorfinas. Estas hormonas actúan sobre el mecanismo del dolor e inhiben la respuesta emocional al malestar, reduciendo el sufrimiento. Como dijo Mark Twain, nada resiste el ataque de la risa. Hay muchas otras cuestiones prácticas que uno puede hacer para construir una vejez de felicidad y bienestar. Por ejemplo, dormir las horas necesarias. El agotamiento es causa de muchas enfermedades. También hay que prestar atención a la alimentación, procurando consumir platos equilibrados y evitar comer en exceso. Según Nichiren, si consideramos el poder del Sutra del Loto, tendremos juventud perpetua y vida eterna ante nuestros ojos. En la vejez, nuestro espíritu puede florecer en estado de juventud perpetua, aun cuando nuestro cuerpo no sea inmortal ni pueda conservar toda la vida el aspecto juvenil de las primeras décadas. Precisamente por esta razón, es fundamental que vivamos de manera satisfactoria, dando valor a cada día. La muerte es inevitable. Por tal motivo, es sensato verla con ojos positivos y considerarla el punto de partida hacia una nueva vida. El primer paso para adquirir una visión alentadora es comprender que la vida es eterna. Aunque en el cuarto capítulo nos detendremos más en este tópico, por ahora diremos que en el budismo la eternidad es una sucesión infinita de instantes, y cada instante, en forma individual, contiene la eternidad. Así pues, tanto la eternidad como el instante coexisten en nuestra vida. El propósito del budismo es permitirnos comprender esta eternidad en el presente y vivir a pleno. El budismo no es solo una construcción teórica, sino una filosofía práctica que nos ayuda a orientar la existencia a medida que vivimos, momento a momento, hacia el logro de la felicidad y la creación de valor. El ingrediente esencial para valorar nuestra propia vida es reconocer que llevamos en nuestro interior el tesoro intrínseco más grande y preciado, la naturaleza de Buda. Nichiren enseñó: cuando uno concentra el esfuerzo de 100 millones de eones en cada instante de la vida, los 3 cuerpos del Buda se manifiestan en cada uno de sus actos y pensamientos. El esfuerzo de 100 millones de eones se refiere a la capacidad de enfrentar cada uno de los problemas de la vida con todo nuestro ser, despertando la totalidad de nuestra conciencia y explorando hasta el último de nuestros recursos interiores. Cuando abordamos los desafíos de la existencia directamente y sin escatimar nada de nosotros mismos, hacemos surgir desde lo profundo los 3 cuerpos del Buda, que son la verdad, la sabiduría y el amor compasivo. La luz de esta sabiduría interior constantemente nos alienta y nos guía para llevar a cabo acciones correctas y verdaderas. El estado eterno de la budeidad brota y se manifiesta en aquellos que practican el Sutra del Loto. De acuerdo con la exhortación del Sutra, que nos insta a vivir nuestra existencia al máximo hasta el final, la práctica que llevamos a cabo y del deseo de guiar a los semejantes hacia la felicidad fortalecen nuestra fuerza vital y extienden la duración de nuestra vida. Cuando ese deseo sostiene nuestra conducta, vivimos de acuerdo con el ideal budista del bodhisattva. Los bodhisattvas no buscan vivir muchos años por interés personal, sino para prestar servicio al prójimo de la mejor manera posible, valiéndose de su experiencia y de su perfecta amalgama entre sabiduría y amor compasivo. Es una diferencia sutil, pero crucial. Nichiren mencionó a un gran bodhisattva llamado Prácticas Superiores y lo describió como un gran anciano, imagen que denota una grandeza tan añeja como venerable y majestuosa. La referencia evoca en nuestra mente las virtudes de alguien que ha adquirido un verdadero dominio de la vida, armado de cualidades como la fe firme e inquebrantable,
la facultad de actuar ilimitadamente basado en su amor a los hombres, el coraje intrépido, la capacidad de cautivar con el diálogo, su paciencia a toda prueba, una dignidad y una nobleza que trascienden todo tributo externo, y un caudal de sabiduría tan inmenso como inagotable. De aquí en adelante, aún las personas ancianas pensamos en la vida que tenemos por delante. Rehusamos admitir que estamos pasando por un proceso de declinación física y que podemos morir en cualquier momento. Es lógico, la sola idea de tan terrible resulta intolerable. Pero comprender a fondo el significado de la vejez y de la muerte probablemente sea nuestro desafío más importante. Sin entender de manera cabal la naturaleza de nuestra vida, tanto su aspecto efímero como su dimensión eterna, no podremos vivir significativamente ni morir en paz. Tal vez el objetivo esencial de toda filosofía o religión sea ayudar al hombre a comprender el significado de la muerte y el porqué de la existencia. Sin entender de dónde provenimos y hacia dónde nos encaminamos, no podremos establecer una conciencia realmente sólida de nuestra identidad. La vejez y sus síntomas pueden al menos instarnos a buscar la revitalización. En última instancia, ese rejuvenecimiento no consiste en postergar la aparición de los síntomas de la vejez, sino en adoptar una visión mucho más honda y esencial de nuestra vida, como la que el budismo esclarece. Este principio se aplica no solo a la hora de enfrentar el proceso de envejecimiento, sino también ante el tercero de los 4 sufrimientos, la enfermedad, que examinaremos detalladamente en el siguiente capítulo. Cuadro. Los 3 cuerpos de un Buda. Originariamente, el término se aplicaba a 3 tipos de Budas o a 3 formas en que estos se manifestaban. El maestro budista Tiantai, quien vivió en la China en el siglo VI, enseñó que representaban 3 aspectos integrales de una persona en estado de budeidad. 1. El cuerpo del Dharma. Se refiere a la propiedad esencial de un Buda, que es la verdad o ley con respecto a la cual éste se ha iluminado. 2. El cuerpo de la recompensa. Indica la sabiduría o propiedad espiritual de un Buda, con la cual éste percibe la verdad. Se la llama cuerpo de la recompensa porque se considera que la sabiduría de un Buda es el beneficio que éste recibe como efecto de su esfuerzo y disciplina incesantes. 3. El cuerpo manifiesto. Indica la propiedad física de un Buda, es decir, sus actos solidarios y compasivos. Aluden al cuerpo con el cual un Buda lleva a cabo acciones inspiradas en su amor compasivo para guiar a los seres hacia la iluminación.